Vamos a comenzar entonces con el mensaje de la palabra de Dios que nos trae el día de hoy. Y efectivamente, antes de comenzar con el mensaje, vamos a ir a Dios en oración. Recordemos que este es nuestro culto de oración, este culto que tenemos para orar al Señor, interceder por nuestros hermanos, nos intercambiamos las carpetas. La verdad es que es un recuerdo muy rico ver toda esta iglesia llena, todos compartiendo sus carpetas, orando por los demás. No perdamos esa buena costumbre de la iglesia de interceder los unos por los otros. Así que vamos a ir a Dios en oración ahora para comenzar con el mensaje. Los invito a que puedan inclinar su rostro en sus casas, en el lugar donde estén, y que vayamos a Dios. Oramos. Bendito Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, porque eres bueno y generoso con nosotros. Gracias, Padre, por tu protección, por tus cuidados, Señor, porque de seguro hemos visto tu mano poderosa en estos días. Te ruego, Padre, que puedas tú seguir obrando en mis hermanos, aquellos que puedan estar con problemas de salud, aquellos que puedan estar con alguna complicación, que tú los puedas, Señor, y puedas tu mano poderosa ayudarlos a salir de esta situación. Mi Dios, te agradezco personalmente por la oportunidad de enseñar a tu iglesia. Te ruego que esta enseñanza, Padre, pueda hablar a nuestras vidas, que el mensaje pueda ser claro y que tú nos des sabiduría, Señor, para poder tomar las mejores decisiones, Padre. Te doy las gracias por todo. Aún así, sin olvidar, Señor, este culto de oración y que no perdamos la costumbre de interceder por nuestros hermanos, por las peticiones que levanten en el grupo de la iglesia y por las necesidades que se hayan presentado. Gracias por todo, gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con el mensaje. Y el mensaje tiene por título, o lo he titulado, como una pregunta, como una cuestión. ¿Cómo enfrento mi problema? Y obviamente, que el título del mensaje lo vamos a ir resolviendo en la medida que vaya avanzando el estudio. Y no sé si usted se ha puesto a pensar, pero si se da cuenta, la vida del hombre, cada una de nuestras vidas, va a estar marcada muchas veces por las dificultades que vamos pasando. Las dificultades que tenemos van a causar un gran impacto en nuestra vida, nos van a hacer incluso cambiar de parecer, nos va a hacer madurar en muchas ocasiones, o nos va a hacer también cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas. Entonces, la vida del hombre va a estar marcada por dificultades, problemas por todos lados, y también va a tener diferentes maneras de enfrentarlos. Y es aquí donde surge la primera pregunta. ¿Cómo enfrentas las batallas de la vida? ¿Cómo nosotros enfrentamos las batallas de la vida que se van presentando en lo cotidiano? Aquí yo coloqué algún ejemplo de cómo enfrentan estas adversidades, estos problemas, estas situaciones que se pueden ir generando algún grupo de personas. Por ejemplo, unos tienen recursos monetarios y con los recursos monetarios son capaces de enfrentar la mayor parte de los problemas. Tienen un problema de salud, tenemos dinero, se paga. Tenemos un problema de tal cosa, se paga. Nos faltan alimentos, nos faltan algunas cosas, se compra todo. Hay recursos monetarios, hay personas que tienen recursos monetarios y normalmente solucionan sus problemas de esta manera. Otros tienen recursos humanitarios, tienen contactos. Sí, yo tengo un amigo que trabaja en las aerolíneas. Sí, yo tengo otro amigo que trabaja en la municipalidad. Tengo un amigo que trabaja en el registro civil. Tengo un amigo que trabaja en la notaría. Tengo un amigo que trabaja en la empresa del agua, en la empresa de la electricidad y así sucesivamente. Entonces, hay otros que tienen recursos monetarios y de esa manera se ayudan o se apoyan para solucionar sus problemas. Otros tienen ambos, tienen dinero y tienen contactos. Pueden moverse tranquilamente por un mercado, pueden moverse ágilmente, pueden solucionar sus problemas de una manera muy rápida. Algunos también no tienen nada. Y no tengo ni contactos, no tengo ni dinero y tengo que vérmelas por las mías a ver cómo soluciono el problema. A ver qué hago, qué opto, qué decisión tomo. Pero hay otros, y esto es de solo algunos, no de todos, que tienen a un Dios que les soluciona sus problemas, que tienen a un Dios que les ayuda, los sustenta y está durante todo el
tiempo trabajando en sus vidas, ayudándolas a fortalecer cada uno de los problemas que tiene y solucionándolos, cubriendo cualquier tipo de necesidad, de problema, de cosa. Ese Dios, su Dios, el Dios verdadero, los libra de todas estas aflicciones. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros las batallas de la vida? De repente nosotros y los que puedan sumarse, calcemos en el último grupo que acabo de nombrar, que enfrentamos nuestros problemas con Dios, que lo dejamos a Él y que Él se haga cargo de la situación que estoy pasando. En este caso, que es uno de los textos cercanos al que vamos a estudiar, el rey David, antes ya siendo ungido como futuro rey, como rey de Israel, él demuestra a una nación lo que es enfrentar un problema. La nación de Israel tenía un problema grande, estaba aterrado por un hombre de los filisteos que era tremendo, que era grande, y él iba y se acercaba al campamento y decía que venga alguno y me combata, y comenzaba a desafiarlos y comenzaba a intimidarlos. Era un problema para el pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que David les muestra a toda una nación cómo es que se tienen que solucionar los problemas o cómo se soluciona este problema contra este gigante que desafía al pueblo y no desafía a cualquier pueblo, porque eso es una de las cosas que destaca David en sus palabras. Desafía al pueblo de Dios. Entonces, acompáñenme al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 45 al 47, y esto es solamente para poder acoplarnos a la historia. No es el texto que vamos a estudiar, no vamos a estudiar la batalla de David con Goliat, vamos a estudiar una conversación anterior, pero es para tener alguna idea. Darko, creo que hay que prender las luces. Por favorcito. Muchas gracias, Darko. Amén. Hubo una caída del internet. ¿Están todos ahí? ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Excelente, muy bien. Continuamos entonces. No perdamos el tiempo para que no se vuelva a desconectar. Entonces, dice la palabra de Dios así: cuando ya Goliat le había dicho unas palabras al rey David, el rey David le va a devolver y le va a decir sus palabras, lo que él piensa y con los propósitos con los cuales él se acerca a combatirlo. Entonces dijo David al filisteo, voy a leer del versículo 45 al 47. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. En otras palabras, lo que está diciendo el rey David es, este problema lo estás teniendo con Dios, Dios lo va a solucionar, Dios me va a librar, Dios va a librar a Israel, y él va a ser glorificado en todas las naciones, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Y es así como él le muestra a una nación, a la nación de Israel, que estaba temerosa de este gigante, cómo enfrentar un problema. Pero aquí hay algo que me quedó pensando, que es muy interesante, porque como les decía, el estudio es de una conversación anterior que tiene con Saúl. Y es que muchas veces estos gigantes que pasan en nuestra vida o que se ven en nuestra vida o que llegan a nuestra vida, vienen posterior a una seguidilla de pequeñas montañas que fueron puestas en nuestro camino, que fueron colocadas para que nosotros fuéramos pasándolas, hasta que en algún momento íbamos a llegar a una montaña muy grande, pero ya vamos a estar totalmente preparados para enfrentar la montaña, escalarla y darle la gloria a Dios, porque sin él no hubiéramos pasado ninguna de las otras montañas pequeñas. Entonces estos gigantes muchas veces vendrán posterior a una seguidilla de situaciones que van a tener una intención importante: enseñarnos que para Dios no hay nada imposible, que ningún problema que se nos presente en nuestra vida es imposible y que Dios lo puede solucionar por completo. Pero depende de que
Dios está al control, que nosotros lo dejemos actuar, que Él esté con nosotros. Entonces yo ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo enfrentas tus problemas? Porque es el título del mensaje, ¿cómo enfrento mi problema? Entonces, ahora sí vamos a ir al texto que vamos a estudiar para entenderlo un poco mejor, que es la conversación que David tiene con Saúl en el versículo 30 al versículo 37. David va a conversar unas palabras con el rey Saúl y aquí da algunas claves para mí, según lo que Dios me mostró, de cómo él en su vida fue teniendo pequeños desafíos que lo prepararon para este desafío grande, que lo prepararon para vencer este gigante, que lo prepararon para que él conociera de que para Dios no hay nada imposible y no hay nada difícil, sino que en Dios todo se puede solucionar. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 30 al 37, y dice la palabra de Dios así: apartándose de él hacia otros, cuando David se había acercado al campamento y conversa con su hermano, y su hermano lo trata de chismoso, de que él no estaba con los propósitos con los que su papá lo había enviado, dice, apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes, que había un gigante que los estaba asustando, que les estaba dando temor, y que aquel que lo venciera, decía el rey, iba a tener grandes riquezas y grandes cosas. Entonces, versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Saúl, el rey de Israel, llama a David, lo hace venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David se estaba lanzando a la batalla. Pero ¿qué dice el versículo 33? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, él está preparado para vencerte, para derrotarte desde su juventud. Y tú eres un muchacho que no está preparado para la guerra. Y es aquí donde aparece la respuesta importante, que es donde está el centro del estudio, desde el 34 hasta el versículo 37. Versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Ojo, aquí vienen los problemas que él tenía. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y aquí es donde encontramos los 3 puntos o las 3 claves para poder enfrentar mi problema, para resolver la pregunta, ¿cómo enfrento mi problema? Entonces, la primera clave que yo le voy a dar es la siguiente. ¿Cómo enfrento mi problema o cómo debería enfrentar su problema? Lo primero es dar la pelea. Y es un dicho que se ocupa muy coloquialmente, dar la pelea. No tienes que darle pelea, tienes que darle cara. Tienes que ir y enfrentarlo. Pero ahí me va a entender a qué me refiero. ¿Qué haces cuando viene un problema? Y es aquí donde yo me pongo a analizar un poco el texto del versículo 34 al 35. Como decía David, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león, que este era el problema, David, y tomaba algún cordero de la manada, David salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y la pregunta que tenemos que realizarnos nosotros es ¿qué hacemos cuando viene un problema? Y sabemos que el problema es grande o sabemos que es complicado. Por ejemplo, viene el león, toma mi oveja, ¿qué hago? Corro. ¿Qué hago? Grito. ¿Qué hago? Me muero de miedo. ¿Qué hago? Me desespero. ¿Qué hago? Peleo inmediatamente. Pido ayuda. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacía David? Salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Lo que David quería realizar o la manera en cómo él iba a esperar solucionar su problema es que la oveja estuviera libre de la boca del oso o de la boca del león, porque por la boca se lo iba a comer.
Ese era su objetivo. David daba la pelea por sus ovejas. Él era su pastor y su fin era librarla de la boca de este león, librarla de la boca de este oso. Ahora, yo quiero, para poder dar de ejemplo, quiero dar este ejemplo con problemas que nosotros tenemos, pero más relacionados a nuestra carne. Y quiero que me acompañe un texto que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Y aquí Pablo le escribe a los corintios unas palabras, pero uno de los propósitos de estas palabras era dejarle algo muy en claro. Vamos a leer el texto que es 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6. 2 de Corintios, capítulo 10, del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios así: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, y aquí viene la parte importante, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y esto es lo que Pablo va a querer aclarar en los versículos que voy a señalar. Pablo les habla y les dice, hay algunos, quiero resolver algunas cosas contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son carnales, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, una de las cosas que Pablo quería dejarle en claro con estas palabras es, nosotros no debemos de ser carnales. Podemos andar en la carne, tenemos cuerpo, hay una naturaleza que está y está presente. Gálatas lo deja muy en claro también. Pero nuestras armas o nuestra milicia no son carnales. Nuestra milicia es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, si nosotros tenemos algún problema en la carne, y tengo un gigante que me atormenta, un pecado que me atormenta a mí, que quizás muchos no lo van a ver, no lo van a conocer, pero para mí es un gran desafío, es enorme, es una montaña que yo no puedo escalar. Pablo me está diciendo acá, yo tengo armas poderosas en Dios para destruir todas esas fortalezas, derribar todos esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si yo tengo algún pecado, tengo que dar la pelea. Si yo reconozco que tengo algún pecado, no puedo quedarme de brazos cruzados y decir, bueno, en algún momento pasará, se solucionará, ¿o no? Tengo que dar la pelea. Tengo que ir donde el Señor y que el Señor me brinde las herramientas necesarias, o como dice este texto, estas armas poderosas en Él para destruir todas estas fortalezas llenas de pecado que no me permiten seguir adelante. Pero tengo que estar plenamente convencido de eso y dar la pelea y no rendirme, no me voy a rendir hasta este pecado, no me voy a rendir, no lo voy a hacer. Dios tiene la salida, Dios tiene la forma, su palabra enseña la salida. El mismo texto que le acabo de leer nos muestra que tenemos armas poderosas para poder destruir todo este tipo de fortalezas y llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Pero si nosotros nos rendimos, si dejamos caer los brazos, el pecado nos va a ganar. De la misma manera como si David dejara que las ovejas se fueran, se las iban a comer. No creamos que no se las iban a comer. El león o el oso llegó a las ovejas con ningún otro fin que comérselas. No quería hacerse ni un abrigo, ninguna cosa, quería alimentarse, quería devorárselas. Lo mismo nos va a pasar a nosotros o nos puede pasar a nosotros si no les damos la pelea al pecado que está en nuestra vida, a una situación que está en nuestra vida, algo que nos esté chocando con nosotros, que nos impide servir a Dios, que nos impide seguir a Él. Ahora, y si la pelea se pone difícil,
¿Qué debo hacer? Es que, ¿sabes qué? He intentado un montón de veces luchar contra este pecado y no puedo. He intentado vencerlo de muchas formas, pero de verdad que me cuesta demasiado. Si nos vamos al mismo texto de David, versículo 17, capítulo 17, versículo 35, dice: salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y aquí es la banda importante, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Podría ser suficiente, ya, lo saqué de su boca, listo, se libró, mi animal es mío, él salió huyendo. Ya, se acabó el problema. Pero ¿qué pasa si le quito el animal y este león, este oso se tira encima de mí? David, ¿qué dice? Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada, lo hería y lo mataba. Si la pelea se está tornando difícil, si el problema se está tornando difícil, continúa, sigue adelante. Dios sigue, Dios va a dar y va a entregar las herramientas necesarias siempre y cuando queramos hacer lo que Él nos mande por medio de su palabra, pero va a entregar las herramientas necesarias para que este pecado, para que esta situación, para que este problema pueda pasar en su voluntad, en su perfección. Si la pelea se ponía difícil, continúa, no te rindas. David mataba al animal si él se paraba para atacarlo. Si piensas estar firme, procura no caer. Y seguido de este texto, porque a veces tenemos este texto, pero vemos en la continuación que dice, parafraseando un poco el versículo, no ha sobrevenido ninguna cosa que Dios no la controle. Ninguna situación que a Dios se le escape de las manos, sino que todo está bajo su control. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero el versículo 13 nos da algo mucho más claro y mucho más firme para poder tener aún más confianza. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer o para poder enfrentar mi problema es dar la pelea, estar dispuesto a ir a pelear. Yo quiero que esto se solucione, quiero que esto se acabe. Ahora, por supuesto que dar la pelea no significa siempre ir a agarrarse a combos. Hay distintas formas. A veces dar la pelea va a significar que yo vaya a conversar con una persona y le pida perdón. A veces dar la pelea va a ser que yo confíe ciegamente en el Señor sin escuchar ninguna cosa que esté alrededor, porque todo lo que escucho me está hundiendo más y me está haciendo caer en ideas que no son. Y no me ayuda a confiar en Dios, sino que me aleja. Dar la pelea significa que enfrente el problema y que esté dispuesto a luchar para que se solucione. Y es aquí donde aparece la siguiente pregunta, o me surge a mí la siguiente pregunta, ¿y todos los problemas se enfrentan de la igual forma? Por supuesto que no todos los pecados se van a tratar de la misma manera, en el caso de los pecados. No todas las situaciones se pueden enfrentar de la misma forma. Pero sí hay algo que no tiene que cambiar, es la disposición. Este es el segundo punto. ¿Cómo enfrento mi problema? Dando la pelea con toda disposición. Tienes que estar totalmente dispuesto. Tienes que estar totalmente acorde de que no importa lo que pase, tú vas a seguir adelante. No importa lo que venga, tú vas a estar ahí. No importa lo que Dios manda, la prueba que Él te dé a ti, tú vas a seguir adelante. Sin importar lo difícil de la montaña, el gigante que venga, tú vas a estar ahí, vas a seguir adelante. Y esa es la idea. Si nos vamos nuevamente a 1 Samuel 17, versículo 36, David vuelve a dar otras palabras claves para entender esto. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. No importaba si fuera un león, no importaba si fuera un oso, no importaba si fuera lo que fuera. Incluso este filisteo. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mi disposición no debe cambiar ante la situación que viene en camino, ante el problema que estoy enfrentando. Mi disposición debe ser la misma. ¿Cuál? Voy a dar la pelea y voy a dar todo de mí y voy a esforzarme todo lo que pueda en seguir lo que Dios me mande para que esto se solucione, para que esto se acabe.
Si viene el león a robar mi oveja, mi disposición es salvarla. No importa lo difícil que sea, no importa lo lejos que esté, no importa cuánto haya escapado el león, yo voy a ir, voy a correr y voy a hacer todo lo que pueda para poder alcanzarla. Voy a esforzar todo lo que pueda. La disposición no debe cambiar, siempre con el deseo de combatir la adversidad, siempre con el deseo de ir en la pelea hacia adelante, de enfrentar el problema con lo que Dios me pueda enseñar. Por ejemplo, en el caso de los dos espías, acompáñenme a Números 13. Y es aquí donde yo le puedo hacer una pregunta. En Números 13 vemos la misión de los dos espías de ir a reconocer la tierra y después de volverse para traer las nuevas de cómo era. Pero aquí me surgió una pregunta muy interesante. La pregunta es esta. ¿Crees que al Señor se le pasó mostrar a los gigantes y a las ciudades grandes que habían, los grandes muros, las grandes personas? ¿Crees que al Señor se le pasó y dijo, se me pasó mostrar a esas personas grandes? Tenía que solamente mostrarle lo buena que era la tierra, la leche, la miel, cómo es una tierra fructífera. ¿Crees que se le pasó? Al contrario, ¿qué fue lo que causó principalmente que estos hombres desfalleciera su corazón? Ver las personas grandes, ver la ciudad enorme y sentirse míseros y dejar de confiar en lo que Dios les había enseñado. Dice la palabra de Dios en el libro de Números 13, el 27 al 33. Números 13, del 27 al 33. Ya cuando ellos estaban volviendo de la tierra prometida, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, al Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, ¿por qué Caleb decía estas cosas? Porque él estaba claro que Dios les iba a dar la victoria. Pero ¿qué fue lo que respondieron ellos? Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Solo dos hombres, Caleb y Josué, estaban dispuestos a seguir adelante con toda disposición, sin importar lo grande que fueran, porque ellos sabían que Dios les iba a dar la victoria, que Dios los iba a librar, que Dios les había prometido esta tierra y que se las iba a entregar. Pero ¿qué pasó con los demás? Y otra pregunta, ¿no había hecho Dios milagros de sobra para decirles, oye, ¿cómo no voy a conquistarles esta tierra? Les abrí el mar, les saqué agua de la tierra, les hice llover comida, les traje codornices. ¿Cuántos milagros hizo el Señor? La nube que estaba sobre ustedes de día, el fuego que estaba sobre ustedes de noche. Pero aún así, vieron esto y su disposición cambió totalmente. Goliat puede ser un gigante, en el caso de David y Goliat, pero David fue a dar la pelea y fue con toda disposición. Repasemos nuevamente en el capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 45. David es enfático en decir, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David fue a dar la pelea con toda disposición, pero había una característica muy importante que tenía David, y es el centro de cómo puedo enfrentar mi problema. ¿Sabes cómo puedo enfrentar mi problema? Lo primero que tengo que hacer es dar la pelea.
y con toda disposición, pero doy la pelea y con toda disposición solamente si Jehová va conmigo. Si Jehová va conmigo. Porque si Jehová no va conmigo, ¿cuál es la seguridad que tengo? ¿Cuál es la confianza que tengo? ¿Qué pasos voy a dar? ¿Voy a dar buenos pasos o voy a pisar por agua? ¿Voy a pisar el aire? No voy a pisar tierra. No va a haber una roca firme el cual yo pueda pisar, en el cual pueda tener convicción. Voy a salir a lo que salga, a la suerte. Jehová no está conmigo, bueno, será. ¿Será esta la solución? No lo sé, no tengo idea, pero puede que sí, puede que no, da lo mismo. Pero si Jehová va conmigo, yo sé que todo se va a regir en base a su perfecta voluntad. Y esa es la forma en cómo yo voy a enfrentar mi problema y cómo se va a solucionar. Versículo 37 del versículo 17, este es el último punto. Dice las últimas palabras de David, añadió David, y aquí viene la parte importante, Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Sabes por qué David pudo vencer a ese oso? ¿Sabes por qué David pudo vencer a ese león? Porque Jehová lo libraba, porque Jehová estaba con él, porque Jehová lo ayudaba, porque Jehová estaba ahí, ayudándolo en todas las cosas que él necesitara, porque él era un siervo de Dios. Al cristiano le es posible dar la pelea con toda disposición solo porque Dios va con él. David dijo, Jehová me ha librado, Jehová me librará de este filisteo. Y él estaba totalmente confiado. Eso es lo increíble de este texto, que él estaba confiado antes de enfrentarlo, de que Dios lo iba a librar, porque Dios estaba con él. Solamente de esa forma voy a poder enfrentar mi problema. Tengo que dar la pelea con toda disposición, pero que Dios esté conmigo, porque si Dios no está conmigo, ay de mí. Puede pasar cualquier cosa. El mismo David dijo en uno de los salmos, el Salmos 34, versículo 7, un salmo muy conocido, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo sé que lo dijo en su casa, porque es un salmo muy conocido, pero esto es cierto. El ángel de Jehová acampa, ¿alrededor de quién acampa? ¿De cualquier persona? Alrededor de los que le temen y los defiende. El mismo David dijo otro versículo que también es muy conocido, Salmos 4:8, que también usted lo puede decir en su casa y de seguro sé que lo va a decir, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, porque Dios estaba con él. ¿Por qué el ángel de Jehová lo defendía? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué él dormía en paz? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué él fue librado del oso, del león y aún de Goliat? Porque Dios estaba con él. Él iba y daba la pelea contra el oso. Y estaba con toda la disposición de salvar a todos sus animales. Pero con una sola situación importantísima. Que Dios estaba con él. Que él era su siervo. Y la pregunta que surge aquí, para poder terminar el estudio, porque ya sabemos cómo enfrentar mi problema, cómo enfrentar esta situación, el título del mensaje, cómo enfrento mi problema. Tengo que dar la pelea con toda disposición, pero si Jehová va conmigo, ¿Dios está contigo? Esa es la pregunta. Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos y cuestionarnos. ¿Dios está conmigo? ¿Dios está con nosotros? Si Dios está contigo, pon manos a la obra. Da la pelea, sigue adelante. Sigue lo que el Señor te vaya indicando, lo que su palabra vaya diciendo, lo que Él te enseñe. Y puedes salir de todo problema, de todo pecado, de toda cosa, siempre y cuando le temas, te sometas a su palabra y sigas adelante. Si Dios va contigo. Pero si Dios no va contigo, hay dos cosas. Una,
que comencemos, que de verdad tomemos una decisión de entregar nuestra vida a Él, o que nos pongamos a cuentas con Él y que decidamos volver y retomar la pelea, la carrera de ser cristiano. Si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, sigo adelante. Cualquier problema, cualquier situación que venga, Él está bajo control, su perfecta voluntad. Yo tengo que seguir adelante, doy la pelea con toda mi disposición, con toda la gana, sigo firme, porque Dios está conmigo. Pero si Dios no está conmigo, es momento de que yo vaya y me ponga cuentas con Él de la manera más pronta, porque si no mis problemas va a ser un mar de incertidumbre y no va a haber tranquilidad en mi vida. Es momento de entregar tu vida a Él o ajustar cuentas y confiar en su plena voluntad. Él resuelve nuestros problemas. Él es el que resuelve nuestros problemas. Él es el que nos da todo lo necesario y Él es el que hace toda la obra de resolver nuestros problemas. Él fue el que resolvió el gran problema de la humanidad, aunque la humanidad, no toda la humanidad lo quiso. Pero Él resolvió el gran problema. Él entregó a su Hijo Jesucristo al mundo para poder darnos salvación. Una salvación inmerecida. Un regalo que es netamente gracia. Solamente Él pudo hacerlo y Él lo hizo. Y Él así lo hace con cada situación que tenemos en nuestra vida. Los invito a inclinar su rostro por un momento, en su casa, en el lugar donde esté. Y de la misma manera como lo nombré con los 2 espías, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en su vida? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en nuestros hermanos, en nuestra iglesia? Estas son razones suficientes para seguir y dar la pelea, no importa lo que suceda, porque sé que descanso en el Señor, en su perfecta voluntad. Tengo que dar la pelea con toda disposición, pero si Jehová va conmigo, si Jehová no va conmigo, tengo que lo más pronto posible ponerme a cuentas con Él, solucionar todo lo que tenga y permitir que pueda obrar en mi vida, obrar en mis problemas, obrar en todo lo que tenga y que pueda Él perfeccionarme a ser imagen de Jesucristo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los invito a orar en su casa, a reflexionar en la palabra y a poder tomar decisiones importantes en nuestra vida. Amén. Vamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por la palabra que has entregado. Mi Dios, cuántas veces nosotros nos ponemos en medio de los problemas, creemos que nosotros podemos hacer algo, pero no es así. Padre, ¿y cuántas veces tú nos has librado? ¿Cuántas veces tú nos has salvado? Y aún ni siquiera nos damos cuenta, y aún ni siquiera te damos la gloria. Lo pasamos por alto. Mi Dios, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro abogado, y tú eres quien soluciona todos nuestros problemas. De la misma manera como David estaba totalmente confiado que tú lo ibas a librar. De la misma manera nosotros confiamos en tu perfecta voluntad. Está en todo tiempo, en todo momento, y nunca deja de realizarse. Mi Dios, haz tu voluntad en nosotros, en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros como persona, pero que podamos aprender a solucionar los problemas de esta forma. No rendirnos jamás ante cuál gigante venga. Recordemos las montañas anteriores que hemos visto, que hemos pasado, y gloriémonos en ti, y confiemos en ti, y creamos que tú y tu voluntad va a ser perfecta en todo lo que pase. Mi Dios, bendice mucho a tu iglesia, guárdala, cuídala, guarda a cada uno de mis hermanos que pueda estar enfermo, que pueda estar bien, que tú los puedas sanar de todo mal. Te doy las gracias por todo y gracias por la palabra que has dado en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Dios bendiga su palabra, queridos hermanos. Espero que haya sido de edificación para su vida. Yo no los escucho en este momento, eso sí, pero agradecido estoy del Señor de darme la oportunidad en su misericordia de poder enseñar su palabra.
Así que un saludo a cada una de las familias que está en Peñiel. Los amo a cada uno, bendiciones, cuídense y que estén muy bien. Dios los cuida a cada uno.